¿Quién me explica esto? 5 de la tarde con 8 minutos, 5 de la tarde con 9 minutos. El reloj va avanzando y nosotros hacemos hashtag para que veas que estamos en vivo. La situación en Siria va aumentando en tensión y queremos entender qué nos explica lo que pasa con la imagen del niño muerto, símbolo del drama en el mar Egeo. Una docena de sirios mueren en un naufragio frente a la costa turca. La foto de uno de los menores fallecidos sacude la red a esta hora y es parte de lo que estamos viendo con respecto a los movimientos de personas en Europa que son realmente impactantes, donde hay recepciones de parte de los países, unos más abiertos que otros, y por tanto queremos comprender. Y para comprender tengo el honor de saludar al analista internacional Raúl Sordón. Raúl, muy buenas tardes. Hola Nicolás, un gusto estar contigo. Sí, qué placer escucharlo como siempre. Oiga, y entender lo de Siria me parece que es también entender el drama de los refugiados en Europa. Hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento de personas que es impactante, pero también hay un tema mundial, global. Quiero ir después a lo más profundo de lo que está pasando en todos nuestros sistemas y lo que parece una crisis bastante fuerte. De pronto pensamos que las crisis son nuestras y las crisis son más grandes. Pero quiero partir con lo que pasa en Siria, si me pudiera explicar, por favor, don Raúl. Bueno, en Siria ya se viven 4 años para 5 de guerra civil, ha muerto 250.000 de personas, 250.000 personas más o menos han fallecido, hay 7 millones de sirios en un país de 23 millones que están desplazados, es decir, que han tenido que abandonar sus hogares, y hay 4 millones de refugiados, es decir, gente que ha tenido que salir fuera de Siria, y las condiciones en los países a los cuales han ido son muy precarias. Y esto ha ido generando, no recientemente, sino que ya el año pasado y el antepasado, un flujo de refugiados, no inmigrantes, refugiados, gente que tiene que huir, que tiene que salir de los lugares donde están, y en su desesperación se suben en embarcaciones muy precarias y ocurren estos terribles accidentes que lo que ocurrió con estas dos criaturas. Y bueno, con razón, Nicolás, se dice que ojo que no ven, corazón que no siente, es decir, cuando ya sabíamos que habían alrededor de 2.500 personas que se habían ahogado en el Mediterráneo este año. Bueno, y esa cifra parece que nos conmueve menos, porque es una cifra, que esa foto que directamente nos muestra el cuerpo delicado de una criatura ahogada con toda su vestimenta, y por supuesto esto parte el alma de todos los que ven esta fotografía. Por eso el impacto ha sido tan fuerte, pero no es, si tú quieres, dicho de alguna manera cruel, no es más que la gota que rebalsa el vaso. O sea, es la imagen que hace que visibilicemos un drama en nuestro día a día que está ya en Europa, que en este momento es impactante y que de alguna manera también habla de movimientos globales, ¿no? Yo soy lo convencido que cree que no vivimos una crisis económica, vivimos una crisis ecológica. Y también tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con humanos entre los países, en los movimientos del Estado Islámico, en lo que sucede en China, cuando en Tianjin encuentran cianuro y explota una ciudad casi completa. Estamos viviendo un tema de cómo nos movemos como civilización también, o este choque de civilizaciones en nuevas expresiones. Por eso quiero partir preguntándote, ¿tú haces una diferencia entre los inmigrantes, que es una opción de moverse hacia un país, y los refugiados, que tienen que escapar? ¿Cómo los están recepcionando a los refugiados en los países europeos? Bueno, es el gran dilema de los europeos, que quieren separar a unos de otros, es decir, a refugiados, y Alemania, por ejemplo, ha dicho, la canciller Angela Merkel, vamos a recibir a todos los refugiados de Siria, pero no estamos dispuestos a recibir a todos los inmigrantes, que es, atención, es muy difícil a veces trazar la línea entre un inmigrante y un refugiado. Por ejemplo, cuando hay una dictadura y esa dictadura persigue económicamente a sectores de la población, o en África ciertas tribus son discriminadas económicamente, o lo que tú señalabas por razones climáticas, por el cambio climático hay un deterioro de la agricultura y vastos sectores que vivían de la tierra ya no pueden sacar los productos, comienzan a vivir en la pobreza y se transforman en refugiados económicos, no necesariamente perseguidos, pero si no pueden comer, también están en peligro de fallecer. En África hemos tenido hambrunas que han matado a millones de personas hace pocos años. Por lo tanto,
un refugiado económico o un refugiado político son categorías sutiles, y todo esto se agrava en parte por la destrucción de ciertas estructuras en Siria, por la destrucción del Estado a través de la guerra civil, y otra guerra civil que tiene un efecto nefasto es la guerra civil que tuvo lugar en Libia, que terminó con Muammar Gaddafi, y hoy día Libia es un país abierto por el que, digamos, cualquiera puede entrar y salir, y por allí vienen flujos enormes de personas provenientes de Eritrea, Yemen, Somalia, países que están con conflicto muy agudo. Llegan al norte de África, a Libia, ahí están frente a la costa de Italia, de la isla de Lampedusa, y bueno, allí continúa la guerra civil. En Libia hay dos gobiernos, un gobierno islamista y un gobierno secular, hay combates frecuentemente, los refugiados e inmigrantes están completamente a la merced de estas bandas armadas que controlan el país, y muchos de ellos incitados o aprovechan las ofertas, entre comillas, de las mafias. Hay grandes mafias operando que los embarcan en cualquier tipo de embarcación, en buques que no son aptos, a veces incluso en pequeños botecitos de goma, y se echan al Mediterráneo. Estamos en verano, el clima es relativamente bueno, pero igual, es decir, cuando uno mete 50 personas en una embarcación que es para 15, estás corriendo un riesgo de muerte, y eso está ocurriendo. Muchos de estos se vuelcan, la gente cae al mar, o en otros casos se intoxican dentro, se asfixian en las bodegas de los barcos, como se asfixiaron las 71 personas que estaban en un camión en Austria que provenía de Hungría. Y bueno, este es un fenómeno que ha venido creciendo, no es algo que empezó hace un mes o 6 meses, y eso es lo sorprendente en relación a la Unión Europea, que no haya tomado, en un fenómeno que ya lleva años, no hayan tomado medidas de cara a lo que viene. Y es tan grave la crisis que se está viviendo, que incluso pone en peligro la existencia de la propia Unión Europea, porque las diferencias de criterio entre los países son muy grandes, y no es solo que los gobernantes, porque todo el mundo dice, bueno, los políticos no han sabido actuar. No, este no es un problema de los políticos, es un problema de las poblaciones. Los pueblos europeos están profundamente divididos, y en muchos de los países han surgido fuerzas de extrema derecha xenófoba que bajo ningún concepto quieren aceptar un refugiado más en sus países, y tienen un caudal electoral enorme. El Frente Nacional en Francia, que es una de estas organizaciones de extrema derecha, tiene cerca del 30% de las intenciones de voto según las encuestas. Y por otra parte, hay gente, y mucha, y no hay que subestimarla, que quiere recibir a los refugiados, que tiene una vocación humanitaria. Esto se ha visto en Alemania, en Holanda, incluso en Gran Bretaña hay un movimiento que está surgiendo que le está exigiendo al gobierno que acepte refugiados. Es decir, comienza a haber una división muy profunda al interior de los países europeos. Entonces estamos en una situación en la Unión Europea que podría terminar con un quiebre, y esta imagen definitivamente que visibiliza es el ícono y con lo que se va a quedar el tiempo. Pero el drama va a continuar, no tengo dudas de eso, en torno al escenario de lo que se está viviendo en Medio Oriente, ¿no? Bueno, no te equivocas, no tienes mucha posibilidad de equivocarte en ese vaticinio, porque efectivamente la guerra civil en Siria no tiene visos de terminar, y ha aparecido un nuevo actor allí que tú mencionaste, que es el Estado Islámico, y con una fuerza fundamentalista que llega a declarar algo. Uno de sus comandantes dice: así como ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Y con una vocación de martirio, de suicidio, persiguen a todos aquellos que no comparten su versión muy particular del Islam, y están dispuestos a degollar, a matar, a crucificar, a sacrificar a cualquiera que se les ponga en el camino. Y bueno, eso todavía es un pleito. Por el momento Estados Unidos se dedica a bombardearlo, pero en el terreno ellos no están siendo confrontados y controlan buena parte de Siria y de Irak. Por lo tanto, este conflicto realmente, a todos los que lo estamos siguiendo de cerca, nos hiela la sangre. Y no deja de ser interesante entender de que lo que propone el Estado Islámico frente a un mundo de incertidumbre en Occidente es un proyecto
que, bueno, yo lo personal, esta es una opinión más allá del análisis, desprecio por completo, creo que va en contra de los ideales del progreso que deberíamos aspirar en el siglo XXI, pero sí tiene respuesta y parece ser de que Occidente no las tiene, abandona e incluso es capaz de dejar a esta gente en medio de la nada, con muertos, con dramas humanos y con imágenes como la del niño. Entonces uno, la verdad, no puede dejar de quedar helado frente a lo que está sucediendo y con preocupación ir observando el cauce de nuestros tiempos, ¿no? Tienes toda la razón. Y fíjate que es tan dramática la situación que una organización tan nefasta y retrógrada como el Estado Islámico aparece como una tabla de salvación en medio de una situación caótica, y muchos se dicen, bueno, sí, digamos, si acatamos sus preceptos religiosos, por lo menos vamos a vivir tranquilos y estaremos a salvo de otro tipo de conflicto. Y esto es la resultante, bueno, de la guerra civil que se vivió en Irak bajo Saddam Hussein, de lo que se está viviendo en Siria, con poblaciones que están absolutamente saturadas de violencia. Entonces, muchos de ellos, o algunos de ellos, dicen, prefiero agachar la cabeza y tolerar esta dictadura a cambio de alguna seguridad. Por otro lado, Europa, hasta este momento, está demostrando de que no es una Unión Europea, sino que son una suma de países que tienen criterios divergentes frente a un tema tan vital como este, y que, peor aún, como te lo decía antes, los países están divididos en cuanto a cómo proceder. Sigo viendo las imágenes, es de alguna manera un día para pensar hacia qué mundo queremos aspirar y hacia los proyectos políticos de Occidente que de alguna manera sean capaces de poder solventar, de poder pensar, de poder proteger y de alguna manera tomar carta en el asunto, porque no puede ser que niños se mueran frente al mundo, no puede ser, menos en Europa, donde parece que hay mucho más alimento, organización en otras partes, y que no haya la humanidad, la caridad, que sí, como tú contabas, Raúl, existe, pero no se ha manifestado de la manera suficiente como para poder proteger a estos chicos, no deja de conmovernos. Muchas gracias, Raúl, por esta tarde comunicarte con nosotros. Encantado. Muchas gracias. Un abrazo.